La historia de Débora, la única mujer que fue juez en Israel, es un relato fascinante de coraje, fe y liderazgo en tiempos turbulentos. En un mundo dominado por los hombres, Débora sobresalió no solo como líder política, sino también como profetisa respetada por todo el pueblo. Su historia nos desafía a replantearnos nuestros prejuicios sobre el liderazgo y nos muestra cómo Dios puede usar a cualquiera, sin importar su género o estatus social, para cumplir sus propósitos. Esta es una historia que nos recuerda el inmenso poder de Dios obrando en quienes confían en Él y responden con valentía a su llamado. Débora vivió durante el periodo de los jueces, un tiempo caracterizado por la inestabilidad política, social y espiritual en Israel. Este periodo se extendió desde la muerte de Josué hasta la coronación de Saúl, el primer rey de Israel. Era una época donde Israel no tenía un líder central que unificara y guiara al pueblo en los caminos de Dios. Las Escrituras describen ese tiempo diciendo, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta simple frase revela un cuadro de caos y desorden, de una nación perdida, sin rumbo y que había abandonado los caminos de Dios. Sin un líder que los dirigiera, el pueblo de Israel cayó en un ciclo de apostasía, opresión y liberación. Este ciclo repetitivo mostraba la tendencia del pueblo de volverse a Dios solo en tiempos de necesidad, olvidándose de Él cuando las cosas parecían ir bien. Cada vez que los israelitas se alejaban de Dios para adorar ídolos y adoptar las prácticas de las naciones vecinas, enfrentaban las consecuencias de su desobediencia, caían en manos de sus enemigos y sufrían opresión. Y, en su desesperación, clamaban a Dios por ayuda, reconociendo que solo Él podía rescatarlos de la miseria en la que ellos mismos se habían sumergido. Entonces, Dios, en su misericordia y amor, respondía, levantando un juez para liberarlos y restaurar la paz en la nación. Este ciclo de rebelión y arrepentimiento es una lección para todos nosotros. Nos muestra cómo Dios permite que su pueblo experimente las consecuencias de sus decisiones, pero también nos recuerda su fidelidad y su disposición a perdonar y restaurar cuando se vuelve a Él con un corazón arrepentido. Así como Dios escuchaba el clamor de los israelitas, Él sigue escuchando el clamor de aquellos que se arrepienten y buscan su rostro con sinceridad. Es un mensaje de esperanza, especialmente en tiempos de dificultad. Débora, sin embargo, no era una líder común. Ella tenía un rol único en la historia de Israel, pues además de ser jueza, era también profetisa. Su profundo conocimiento de Dios y su capacidad para escuchar y entender su voluntad le otorgaron un lugar especial entre su pueblo. A través de ella, Dios se comunicaba directamente con Israel, guiando y aconsejando en momentos críticos. En una sociedad donde el liderazgo y la autoridad eran prerrogativas casi exclusivas de los hombres, la figura de Débora es una manifestación del poder de Dios y de su voluntad de obrar a través de quienes Él escoge, sin importar género ni condición social. La elección de Débora nos enseña que Dios no se limita por las normas humanas, sino que obra conforme a su propósito, demostrando que la verdadera autoridad proviene de Él. Si te ha inspirado la historia de Débora y quieres descubrir más relatos que fortalezcan tu fe, suscríbete a nuestro canal. Dale me gusta para apoyar nuestro trabajo y cuéntanos qué otras historias te gustaría ver en los comentarios. Débora gobernaba desde un lugar llamado la Palmera de Débora, un sitio simbólico ubicado en la región montañosa de Efraín, entre Ramá y Betel. Este lugar se convirtió en un punto de encuentro para los israelitas, un lugar donde acudían en busca de justicia, consejo y guía. Imaginen la escena, hombres, mujeres, ancianos y jóvenes, todos acercándose a Débora con sus preocupaciones y conflictos, buscando en ella una palabra de sabiduría, una solución justa o un consuelo en sus momentos de dificultad. La palmera de Débora no era simplemente un lugar físico, era un símbolo de esperanza y justicia, un recordatorio de que Dios estaba presente entre ellos, aun en medio de la crisis. Este lugar de juicio, la palmera de Débora, se convirtió en un símbolo de estabilidad y justicia en tiempos de gran incertidumbre. Mientras el pueblo acudía a ella, Débora escuchaba atentamente, no solo con una justicia humana, sino con una sabiduría inspirada directamente por Dios. No actuaba en su propio nombre, sino en el de Dios, administrando justicia divina y recordando al pueblo la importancia de vivir de acuerdo con los mandatos de Dios. Sus decisiones y juicios restauraban la paz y la armonía entre los israelitas, pero también reafirmaban el pacto entre Dios e Israel, recordando a cada persona que acudía a ella que debían volver sus corazones a Dios. En una sociedad patriarcal, donde las mujeres raramente ocupaban posiciones de autoridad, Débora fue reconocida y respetada no solo como jueza, sino también como profetisa. El pueblo confiaba en ella no solo por sus decisiones justas, sino porque en ella veían una conexión directa con Dios.
Su vida y su rol en Israel nos muestran que Dios puede escoger y capacitar a quien Él desee, sin importar su género o condición social. Su historia es una poderosa lección sobre la igualdad espiritual ante Dios y sobre cómo el verdadero poder y autoridad vienen de Él, no de las estructuras y jerarquías humanas. El pueblo de Israel, en ese tiempo, estaba bajo el dominio opresivo de Jabín, rey de Canaán, y su comandante militar, Sísara. Por 20 largos años, los israelitas soportaron la opresión de Jabín y la amenaza constante de Sísara, quien dirigía un ejército equipado con 900 carros de hierro. Un avance tecnológico significativo en la época y una herramienta de guerra temible. Estos carros representaban una ventaja militar abrumadora para los cananeos y un obstáculo casi insuperable para los israelitas, quienes no tenían recursos ni tecnología para enfrentarlos. Los carros de hierro eran rápidos, resistentes y letales en el campo de batalla, y los israelitas, principalmente formados por guerreros de infantería, se encontraban en una posición de desventaja. La opresión de Jabín y Sísara no solo era militar, también era económica, social y espiritual. Los israelitas enfrentaban fuertes impuestos, restricciones en su libertad de movimiento y, posiblemente, trabajos forzados. Cada aspecto de su vida estaba controlado y limitado, y el pueblo vivía en constante temor y desesperanza. Para muchos, la situación era tan oscura que debieron preguntarse si Dios los había abandonado, si sus oraciones y súplicas eran escuchadas. Pero, en medio de esta desesperación, Dios, fiel a su promesa, respondió al clamor de su pueblo levantando a Débora como jueza y profetisa, como un faro de esperanza y liberación. Fue entonces cuando Dios habló a través de Débora, quien llamó a un guerrero llamado Barak, hijo de Abinoam, de la tribu de Neftalí. A través de Débora, Dios dio instrucciones claras a Barak: debía reunir a 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y llevarlos al monte Tabor, donde Dios le prometía que le entregaría a Sísara y a su ejército en sus manos. Este mensaje fue un acto de fe, pues, desde una perspectiva humana, enfrentar a los carros de hierro de Sísara parecía una tarea imposible. Pero el llamado de Dios a Barak, transmitido por Débora, representaba una oportunidad para que el pueblo viera su poder y comprendiera que él era quien los liberaría de la opresión. Sin embargo, Barak, consciente de la magnitud de la misión y del poder del ejército cananeo, hizo una petición inusual. Le dijo a Débora: si tú vienes conmigo, iré, pero si no vienes conmigo, no iré. Esta respuesta, que a simple vista puede parecer una falta de fe, revela una profunda comprensión de la importancia de la presencia de Débora y, con ella, la presencia de Dios en la batalla. Barak no quería ir solo, necesitaba la guía de Débora, la profetisa de Dios, para enfrentar a un enemigo tan formidable. Su respuesta muestra no solo su respeto hacia Débora, sino también su deseo de tener la certeza de que Dios estaba con ellos en esa misión. Si necesitas oración o quieres que intercedamos por alguien en específico, no dudes en dejar su nombre abajo. Con fe y amor, oraremos por cada nombre que compartas. Débora aceptó acompañar a Barak, pero le advirtió que, debido a su petición, la gloria de la victoria no sería para él, sino que el Señor entregaría a Sísara en manos de una mujer. Este anuncio añadió un elemento de misterio y expectativa a la misión. ¿Quién sería esa mujer que recibiría la gloria de la victoria sobre un enemigo tan poderoso? El destino de Israel estaba en manos de personas ordinarias, pero Dios tenía un plan extraordinario, y Débora, junto con Barak, estaba a punto de presenciar su mano obrando en favor de su pueblo. Este relato es un recordatorio para nosotros de la importancia de depender de Dios en cada situación, especialmente en aquellas que parecen imposibles. La historia de Débora y Barak nos enseña que, aunque enfrentemos desafíos inmensos, debemos tener fe en que Dios va delante de nosotros. Si este mensaje te inspira, te invito a suscribirte a nuestro canal, donde exploramos cómo las historias bíblicas pueden fortalecer nuestra fe en tiempos difíciles. También te animo a dejar tu nombre en los comentarios para incluirte en nuestras oraciones, recordando que, al igual que en los días de Débora, Dios sigue escuchando y respondiendo a nuestras necesidades. La situación se tornaba crítica. Con los 900 carros de hierro de Sísara y su ejército imponente, la probabilidad de victoria de Israel parecía mínima. A pesar de que Barak había reunido a 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón, su fuerza militar palidecía frente a la tecnología avanzada y al poderío de los cananeos. Sin embargo, Débora tenía una certeza inquebrantable de que Dios estaba con ellos. Antes de iniciar la marcha hacia el monte Tabor, lugar clave para la estrategia de batalla, Débora alentó a Barak con palabras que resonarían como un eco de fe en los corazones de sus guerreros: levántate. Porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos, ¿no ha salido Jehová delante de ti?
Estas palabras no solo servían de ánimo, eran un recordatorio de que esta batalla no dependía de la fuerza humana, sino del poder de Dios. Era una declaración de confianza en la promesa de liberación que él había dado a través de su profetisa. Débora estaba segura de que la victoria era segura, no porque Israel tuviera mejores armas o un ejército más poderoso, sino porque Dios estaba con ellos. Aquí, vemos cómo la fe de Débora actúa como el combustible que enciende el valor de Barak y de cada soldado que lo acompañaba. A medida que Barak descendía con sus 10.000 hombres hacia el valle, la tensión aumentaba. Los soldados de Sísara, confiados en su ventaja militar, avanzaron con determinación hacia lo que parecía ser una victoria fácil. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, Dios intervino de una manera sobrenatural. La Biblia menciona que Dios desbarató a Sísara y a todo su ejército delante de Barak. Muchos estudiosos creen que una fuerte tormenta se desató, convirtiendo el campo de batalla en un lodazal en el que los carros de hierro, antes una ventaja, se volvieron un estorbo. La tierra mojada hizo que los carros quedaran atascados, y lo que parecía un triunfo seguro para Sísara se convirtió en un caos. Este detalle es significativo porque demuestra cómo Dios usa incluso los elementos de la naturaleza para cumplir su voluntad. En lugar de depender únicamente de las fuerzas humanas, Dios mostró su poder al controlar los eventos y dar a Israel una ventaja inesperada. Los carros de hierro de Sísara, símbolo de su poderío militar, se volvieron inútiles, atrapados en el lodo mientras el pánico se apoderaba de sus soldados. Al ver esta situación, los guerreros de Israel tomaron valor y atacaron con renovada fuerza, seguros de que Dios estaba con ellos. La imagen de aquellos soldados cananeos, atrapados en sus propios carros, luchando por escapar mientras el ejército de Barak avanzaba hacia ellos. Es una poderosa ilustración de cómo la soberbia humana se desploma frente al poder de Dios. El ejército de Sísara, que antes se consideraba invencible, fue completamente derrotado. No quedó ni un solo hombre de su ejército, cumpliéndose así la profecía de Débora sobre la victoria de Israel. Sísara, al ver que todo estaba perdido, abandonó su carro y huyó a pie, buscando salvar su vida. Aquí, la narrativa toma un giro interesante, pues no es un guerrero israelita quien finalmente enfrenta a Sísara, sino una mujer, Jael, quien estaba destinada a ser la inesperada heroína de esta historia. Jael era la esposa de Heber el Ceneo, un hombre que mantenía relaciones de paz tanto con Israel como con los cananeos. Cuando Sísara se acercó a la tienda de Jael, buscando refugio, ella lo invitó a entrar, ofreciéndole un lugar para descansar y agua para calmar su sed. Sin embargo, Jael hizo algo inusual, en lugar de agua, le dio leche, una bebida que no solo saciaría su sed, sino que lo tranquilizaría, ayudando a que el cansancio se apoderara de él rápidamente. Sísara, agotado y sintiéndose seguro en la tienda de Jael, se recostó y le pidió que vigilara la entrada. Confiado en que estaba a salvo, Sísara se quedó dormido profundamente, ignorando el peligro que le esperaba. Jael, en un acto de valentía y decisión, tomó una estaca de tienda y un martillo, acercándose silenciosamente a donde Sísara dormía. Con un solo y preciso golpe, clavó la estaca en la sien de Sísara, acabando con su vida en ese mismo instante. La profecía de Débora se cumplía de manera inesperada, la gloria de la victoria no fue para Barak, sino para una mujer. Jael, una figura aparentemente común, se convirtió en el instrumento de Dios para librar a Israel de la opresión de Sísara. Este acto de Jael fue decisivo para asegurar la liberación de Israel, demostrando que Dios puede usar incluso a los más improbables para cumplir sus propósitos. Esta parte de la historia nos enseña cómo Dios, en su soberanía, puede usar cualquier circunstancia y a cualquier persona para cumplir sus planes. Jael, una mujer que no formaba parte del ejército ni del liderazgo de Israel, se convirtió en la clave para la victoria. Su acción demuestra que el coraje y la obediencia a Dios pueden cambiar el curso de la historia. En el relato, no solo vemos la derrota de Sísara, sino la derrota del orgullo humano y de la opresión que él representaba. Si te ha inspirado la historia de Débora y quieres descubrir más relatos que fortalezcan tu fe, suscríbete a nuestro canal. Dale me gusta para apoyar nuestro trabajo y cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia de Débora es la más impactante. Después de la muerte de Sísara, Barak llegó a la tienda de Jael en su búsqueda, y ella salió a recibirlo, diciéndole, «Ven, y te mostraré al hombre que buscas». Al entrar en la tienda y ver a Sísara muerto, Barak entendió que Dios había cumplido su palabra de manera extraordinaria, utilizando a una mujer para derrotar a uno de los enemigos más temidos de Israel. Esta victoria fue un momento de liberación y júbilo para el pueblo de Israel, que finalmente veía el fin de una opresión que había durado 20 años.
La noticia de la derrota de Sísara y su ejército se extendió rápidamente, y la gente entendió que Dios había intervenido en su favor. Con la caída de Sísara y su ejército, Israel experimentó un tiempo de paz y prosperidad. La Biblia nos dice que la tierra tuvo paz durante 40 años después de esta victoria. Débora, como jueza y profetisa, continuó liderando al pueblo, asegurándose de que Israel permaneciera en los caminos de Dios y recordándoles la importancia de la fidelidad a su pacto. Durante este tiempo, Israel pudo reconstruir sus ciudades, fortalecer sus comunidades y vivir sin el temor constante de la opresión extranjera. La paz y estabilidad que experimentaron fueron el resultado directo de la intervención de Dios y del liderazgo de una mujer que no dudó en responder al llamado divino. La historia de Débora, Barak y Jael es más que un relato de guerra, es un testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Cada uno de los personajes en esta historia, desde Débora y Barak hasta Jael, juega un papel único en el plan de Dios para Israel. Esta victoria fue posible gracias a la obediencia y valentía de aquellos que confiaron en Dios, aun cuando las circunstancias parecían insuperables. Además, nos recuerda que, así como Dios utilizó a Débora y Jael, Él puede utilizar a cualquiera de nosotros para cumplir su propósito, sin importar cuán ordinarios o inadecuados nos sintamos. La paz que siguió a la victoria sobre Sísara y los cananeos no fue una paz común. Este periodo de 40 años sin guerras representó una bendición única para Israel, permitiéndoles desarrollar una vida de comunión y prosperidad en su tierra prometida. La lección de Débora y su liderazgo resonaba en cada rincón de Israel, inspirando no solo a aquellos que habían peleado a su lado, sino a las generaciones que crecieron en un tiempo de paz y pudieron escuchar la historia de cómo Dios había liberado a su pueblo. Esta historia, transmitida de padres a hijos, aseguraba que cada generación recordara la importancia de la fe en Dios y de su papel como protector y guía del pueblo elegido. Al reflexionar sobre el liderazgo de Débora y el rol de Jael, el mensaje es claro: Dios no se limita a los poderosos o a aquellos que el mundo considera fuertes. Él obra a través de aquellos que están dispuestos a obedecer y tener fe, sin importar su estatus o su rol en la sociedad. En una sociedad patriarcal como la de Israel, estas mujeres demostraron que el verdadero poder proviene de Dios y que Él puede obrar a través de quienes elige, sin importar las expectativas sociales. Este relato de fe y obediencia continúa siendo relevante hoy. Nos invita a confiar en Dios en medio de nuestras batallas y a recordar que Él puede utilizar cualquier circunstancia, por difícil que parezca, para cumplir su propósito. Nos muestra que, aunque el enemigo pueda parecer invencible, Dios tiene el poder de cambiar el curso de la historia con su intervención divina. Si esta historia te ha inspirado, te invito a suscribirte a nuestro canal para seguir explorando relatos bíblicos que fortalecen nuestra fe y nos enseñan lecciones profundas para la vida actual. Además, nos encantaría que compartieras esta historia con tus amigos y familiares, para que más personas conozcan el poder de Dios obrando a través de personas comunes. Y si tienes algún motivo de oración, no dudes en dejar tu nombre en los comentarios. Queremos orar por ti y pedir a Dios que actúe poderosamente en tu vida, tal como lo hizo en los tiempos de Débora. Después de la victoria sobre Sísara y el ejército cananeo, Israel entró en un periodo de paz y prosperidad que duró 40 años. Este tiempo de tranquilidad fue una bendición especial para un pueblo que había sufrido la opresión y la incertidumbre durante tanto tiempo. Sin embargo, más allá de la paz externa, el liderazgo de Débora sembró en Israel una semilla de fe y esperanza que trascendió su generación. Débora no solo había sido una jueza y profetisa, ella se había convertido en un símbolo de la presencia y fidelidad de Dios entre su pueblo, recordándoles que, en los momentos más oscuros, Dios nunca los había abandonado. El periodo de paz no solo significaba la ausencia de guerras, sino una oportunidad para que el pueblo pudiera enfocarse en construir una relación más sólida con Dios. Esta tranquilidad les dio tiempo para reconstruir sus aldeas y para recuperar una vida normal, lejos del miedo y la opresión. Durante esos años, el liderazgo de Débora continuó guiando a Israel, y cada día se fortalecía la relación del pueblo con su Dios. Se recordaban las palabras de Débora y los eventos que habían vivido juntos, sabiendo que había sido la mano de Dios la que les había dado la victoria. Cada generación escuchaba de sus padres y ancianos cómo Dios había usado a Débora y a Jael para liberar a Israel de una opresión aparentemente insuperable. Débora, además de su rol como jueza, se convirtió en una mentora espiritual para el pueblo de Israel. Su vida y liderazgo inspiraban a todos los que se acercaban a ella. En tiempos donde el papel de la mujer era muy limitado, ella rompió barreras y se convirtió en un ejemplo de valentía y fe para hombres y mujeres por igual.
La palmera de Débora, donde ella juzgaba y orientaba, se volvió un lugar emblemático no solo por sus decisiones judiciales, sino por el consejo espiritual que ofrecía. Era un lugar donde las personas iban para buscar respuestas, para recibir guía y, sobre todo, para sentir que Dios estaba con ellos. La victoria de Débora y Barak también trajo consigo un mensaje importante de igualdad espiritual. En una época en que el liderazgo femenino era raro, la figura de Débora enseñó que Dios puede llamar y capacitar a cualquiera que esté dispuesto a obedecer su llamado, sin importar el género o el estatus. En ella, el pueblo de Israel veía que el poder y la autoridad verdaderos no provienen de las estructuras humanas, sino de Dios. Débora fue un ejemplo viviente de que Dios no hace excepción de personas, y que Él puede utilizar a cualquiera para cumplir sus planes, sin importar su origen o posición social. A lo largo de esos años de paz, el pueblo de Israel pudo reflexionar sobre las lecciones aprendidas de aquella batalla contra Sísara y de la manera en que Dios les había librado. Aprendieron que, cuando confiaban en Dios y seguían sus mandamientos, podían experimentar su protección y bendición. Sin embargo, también entendieron que cada vez que se alejaban de Dios, caían en la opresión y el caos. La historia de Débora se convirtió en un recordatorio constante de que debían mantenerse fieles a Dios y de que su misericordia estaba siempre dispuesta a recibirles de vuelta cuando se arrepentían y buscaban su rostro. La paz que disfrutaron no fue una paz que simplemente se les dio, fue el resultado de su obediencia y de la intervención de Dios. Esta paz les permitió desarrollar sus comunidades y fortalecer sus lazos como nación, les dio la oportunidad de construir una identidad como el pueblo elegido de Dios. Esta época de prosperidad y seguridad fue una muestra tangible de la bondad de Dios y de su deseo de ver a su pueblo florecer en una tierra donde pudieran adorarlo y vivir en justicia. Débora se aseguró de que el pueblo no olvidara lo que Dios había hecho por ellos. Con cada oportunidad, les recordaba que la victoria no había sido por la fuerza de sus armas o la habilidad de sus guerreros, sino por la intervención divina. Su liderazgo fue un constante recordatorio de la importancia de depender de Dios en cada aspecto de la vida. En su rol de jueza y profetisa, Débora no solo impartía justicia, sino que enseñaba y guiaba espiritualmente al pueblo, ayudándoles a comprender el valor de la obediencia y la fe en Dios. La gente acudía a ella no solo para resolver disputas, sino para encontrar en sus palabras la paz y la dirección que necesitaban para sus vidas. En este periodo de paz, Israel también experimentó un renacimiento espiritual. El ejemplo de Débora y Jael había encendido en el pueblo un deseo de vivir conforme a los mandamientos de Dios, y muchos buscaban conocerlo más profundamente. Durante esos 40 años, los israelitas pudieron dedicarse a adorar y aprender más sobre la ley de Dios, acercándose a Él y reforzando su identidad como su pueblo elegido. La vida diaria en Israel estaba impregnada de las enseñanzas que Débora había impartido, y su influencia perduró incluso después de su tiempo como jueza. Las generaciones que nacieron y crecieron en este periodo de paz fueron testigos del poder de Dios, pero también escucharon los relatos de la opresión y la liberación. Así, aprendieron de sus padres y ancianos la importancia de permanecer fieles a Dios, entendiendo que su protección y bendición dependían de su fidelidad a su pacto. Débora, con su vida y sus acciones, se había convertido en un símbolo de la fidelidad de Dios hacia Israel, y su historia era un recordatorio constante de que, aun en medio de las pruebas, Dios siempre estaba presente. La historia de Débora sigue siendo relevante hoy porque nos enseña lecciones profundas sobre la fe, el liderazgo y la obediencia a Dios. Nos muestra que, aunque enfrentemos desafíos aparentemente insuperables, podemos confiar en que Dios está con nosotros y que Él tiene el poder de intervenir en nuestras vidas de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Nos enseña que Dios puede usar a cualquiera de nosotros, sin importar nuestras limitaciones, para cumplir su voluntad y traer bendición a los demás. También nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a Dios y de buscar su guía en todo momento, sabiendo que Él siempre está dispuesto a escucharnos y a ayudarnos. Esta historia es un recordatorio poderoso de que Dios está involucrado activamente en la vida de su pueblo, y que Él está dispuesto a obrar a través de aquellos que le buscan con un corazón sincero. Débora, con su fe y valentía, nos muestra que el verdadero liderazgo proviene de una relación cercana con Dios y de una disposición a obedecer su llamado, aun cuando el mundo pueda tener expectativas diferentes. Si esta historia te ha tocado, te invito a suscribirte a nuestro canal y a unirte a nosotros en este viaje de exploración de las Escrituras, donde descubrimos cómo Dios sigue hablando a través de su palabra y cómo su fidelidad se manifiesta en la vida de aquellos que le buscan. Además, nos encantaría orar por ti. Si tienes alguna petición, no dudes en dejar tu nombre en los comentarios para incluirte en nuestras oraciones y pedirle a Dios que se manifieste poderosamente en tu vida. Así como lo hizo en los días de Débora.
A lo largo de este periodo de paz en Israel, la figura de Débora continuó brillando como un faro de esperanza y fe. Ella no solo guió a Israel en tiempos de guerra, sino que también mantuvo su compromiso de velar por el bienestar espiritual de su gente durante los tiempos de tranquilidad. En cada decisión y en cada juicio, Débora reforzaba la importancia de la justicia y la misericordia, recordando al pueblo que el pacto con Dios no se trataba solo de victorias militares, sino de vivir una vida que honrara su nombre en todos los aspectos. Esta época de paz y prosperidad no era una mera casualidad, era una bendición concedida por Dios, y Débora se encargó de que el pueblo de Israel lo entendiera de esa manera. Ella les enseñó que la paz debía ser un tiempo de reflexión y crecimiento espiritual, una oportunidad para renovar sus compromisos con Dios y fortalecer su identidad como su pueblo elegido. Así, Israel pudo dedicarse al desarrollo de su sociedad, construir sus aldeas, fortalecer su comercio y establecer relaciones de paz con sus vecinos. Este tiempo les permitió prosperar y avanzar como una nación unida bajo la guía divina. Además, el liderazgo de Débora fue un recordatorio constante de que Dios valora la fidelidad y la obediencia, independientemente de las expectativas sociales o los estereotipos de la época. Ella rompió con las normas de su tiempo y demostró que la verdadera fuerza y el verdadero liderazgo no dependen de los roles tradicionales, sino de un corazón dispuesto a servir y obedecer a Dios. Esto inspiró a las mujeres de Israel, quienes vieron en ella un ejemplo de cómo Dios podía usar a cualquiera para cumplir su voluntad. Pero su ejemplo también fue significativo para los hombres, quienes reconocieron en ella una sabiduría y valentía que venían directamente de Dios. La influencia de Débora y su legado espiritual se extendieron mucho más allá de su tiempo como jueza. Su historia fue contada de generación en generación, y sus enseñanzas se convirtieron en un pilar en la vida de Israel. A través de los años, su liderazgo continuó siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscaban servir a Dios con integridad y dedicación. Cada vez que el pueblo de Israel enfrentaba dificultades, recordaban cómo Dios había usado a Débora y a Jael para liberarlos de la opresión. Y encontraban en su historia la motivación para confiar en Dios y mantenerse firmes en su camino. Uno de los aspectos más poderosos de la historia de Débora es cómo Dios, en su infinita sabiduría, utiliza a personas comunes para cumplir su voluntad. Ni Débora ni Jael eran personas de alto rango o poder militar, pero ambas fueron fundamentales para la liberación de Israel. Esta historia nos enseña que el valor y la fe pueden encontrarse en lugares inesperados, y que Dios no necesita grandes ejércitos ni líderes poderosos para llevar a cabo sus planes. Él puede usar a cualquiera que esté dispuesto a obedecerle y a actuar con valentía, sin importar las limitaciones humanas. A medida que Israel prosperaba, Débora aprovechaba cada oportunidad para enseñarles a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, enfatizando la importancia de la justicia, la humildad y la misericordia. Les recordaba que la verdadera grandeza no residía en el poder o la riqueza, sino en un corazón que busca hacer la voluntad de Dios y en una vida dedicada a servir a los demás. Con esta perspectiva, Débora estableció un estándar de liderazgo que influiría en las futuras generaciones de jueces y reyes de Israel. Su legado no solo se limitó a su tiempo, sino que dejó una marca en la historia de Israel que perduraría por siglos. El impacto espiritual de la paz que Israel experimentó bajo el liderazgo de Débora fue profundo. En este periodo, el pueblo pudo concentrarse en aprender y profundizar en las Escrituras, en los mandamientos que Dios les había dado, y en construir una relación más cercana con Él. Los sacrificios y las ceremonias en el templo se volvieron más significativos, y cada acto de adoración era una oportunidad para recordar las maravillas que Dios había hecho por ellos. Este crecimiento espiritual fue un fruto directo de la influencia de Débora, quien siempre les recordaba que su fortaleza y su paz provenían de Dios. Además, la historia de Débora sigue siendo un recordatorio para nosotros hoy en día. En un mundo que a menudo valora el poder, el éxito y la riqueza por encima de todo, la vida de Débora nos muestra que el verdadero liderazgo y la verdadera grandeza vienen de una vida de obediencia y servicio a Dios. Su historia nos invita a confiar en Dios en medio de nuestras propias batallas y a recordar que Él puede usarnos, sin importar nuestras circunstancias, para cumplir su propósito. También nos enseña que la paz y la prosperidad son dones preciosos de Dios, y que debemos utilizarlos para crecer espiritualmente y fortalecer nuestra relación con Él. Si esta historia ha resonado en tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal para continuar explorando las enseñanzas de las Escrituras. Cada relato bíblico contiene lecciones profundas que pueden iluminar nuestro camino y fortalecer nuestra fe en Dios. También puede hacer clic en la pantalla para asistir porque parece que el mal está ganando terreno en nuestra sociedad hoy en día. La Biblia nos advierte sobre la existencia de una batalla espiritual que se libra en un plano invisible,
donde el diablo, también conocido como Satanás, busca desviar a la humanidad de su fe y propósito en Dios.